Lo mordió una víbora en el muslo, y ella tuvo que salvarlo de la única manera posible. Antes de comenzar la historia, no olvides dar me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. El sol del mediodía caía a plomo sobre el cañón del río Seco. El aire parecía arder, y cada respiro de Miguel era un esfuerzo que le raspaba la garganta. Su caballo, un alazán viejo pero resistente, avanzaba con paso cansado por el sendero pedregoso. No había sombra en kilómetros, solo rocas rojizas, matorrales resecos y un cielo inmenso que vibraba con calor. Miguel, acostumbrado a cruzar el desierto, sabía que aquel tramo era traicionero. Serpientes, escorpiones y bandidos eran comunes en esa zona donde nadie se atrevía a vivir. El vaquero llevaba en sus alforjas medicinas y víveres para un rancho lejano, y aunque había madrugado para evitar el calor, el camino se había prolongado más de lo previsto. Sentía la camisa pegada a la piel, la boca seca y una inquietud creciente en la nuca. «Mantén los ojos abiertos», se dijo a sí mismo, aunque el sol le nublaba la vista. El silencio del cañón era tan denso que cualquier ruido se amplificaba. Miguel oyó entonces un sonido breve, metálico, como canicas chocando. Se detuvo en seco. Su instinto de cazador lo puso en alerta. No era el tintineo de su equipo ni el cascabel de una carreta. Era el aviso claro de un peligro que había aprendido a respetar desde niño. Movió lentamente la mirada hacia el suelo, buscando entre las piedras. Demasiado tarde. De entre una grieta salió disparada una víbora enorme, moteada de marrón y dorado, con el cascabel vibrando como una amenaza. En un parpadeo se enroscó y se lanzó, mordiéndolo con fuerza en el muslo izquierdo justo arriba de la rodilla. El dolor fue un relámpago seco que le hizo soltar un grito ronco. Miguel reaccionó por instinto, desenvainó el cuchillo y lanzó un tajo que cortó la cabeza de la serpiente. El cuerpo aún se retorcía en el suelo cuando él se apartó cojeando, jadeando. El ardor en la pierna era insoportable. Ya no era solo dolor, era fuego líquido corriendo por sus venas. Miguel cayó de rodillas, presionándose la herida con la mano, mientras la sangre y el veneno se mezclaban. «No, no puede ser», murmuró sintiendo el corazón acelerarse. El sudor le nublaba la vista, y una sensación de mareo le arrancó el aire de los pulmones. Se esforzó por recordar lo que sabía de mordeduras. Tenía que mantener la calma, evitar moverse, colocar un torniquete. Pero la cabeza le daba vueltas y la pierna ya se hinchaba. Buscó en su bolsa, pero no tenía nada útil salvo un pañuelo sucio. Intentó amarrarlo alrededor del muslo, pero sus manos temblaban demasiado. «Así no voy a llegar al rancho», pensó. Su caballo relinchó inquieto, retrocediendo del olor metálico y del cuerpo sin cabeza de la víbora. Miguel se dejó caer de espaldas sobre la arena caliente. El cielo era un disco blanco sobre él. Cada vez le costaba más enfocar la vista y su respiración se volvía superficial. Sintió miedo. Un miedo distinto al de las peleas o las balaceras. Era el miedo frío de saber que la vida se le escapaba a pesar de toda su experiencia. Con un esfuerzo pensó en su familia, en las cartas que nunca envió, en las promesas incumplidas. El desierto guardó silencio, indiferente. En ese instante un leve crujido de pasos llegó desde las rocas. Miguel no pudo girar la cabeza del todo, pero creyó ver una silueta femenina a contraluz. Pensó que estaba delirando. Ninguna mujer andaría sola por ese cañón. Intentó levantar la mano para pedir ayuda, pero sus dedos apenas se movieron. La sombra se detuvo observándolo. Luego, sin decir palabra, comenzó a bajar con cuidado, como quien se acerca a un animal herido. Miguel sintió como el mundo se desvanecía en destellos de luz y calor. El veneno avanzaba y su corazón latía desordenado. Lo último que alcanzó a ver antes de perder el sentido fue esa figura que se inclinaba sobre él, su cabello oscuro recogido en trenzas y unos ojos atentos que parecían medir cada segundo. El destino acababa de ponerlo en manos de una desconocida. El cañón del río Seco no solo era un paso olvidado por las caravanas, también era refugio de quienes no querían ser encontrados. Entre los riscos, en una cueva casi invisible desde el sendero, vivía Isabela, una joven mestiza que había aprendido a sobrevivir al margen de los pueblos. Se levantaba al amanecer para recoger hierbas medicinales y cactus comestibles. Conocía los cantos de las aves, el lenguaje del viento y el veneno de cada serpiente. Desde niña su abuela le había enseñado a observar antes de actuar. En el desierto la prudencia podía salvar la vida. Aquella mañana Isabela había bajado al arroyo seco a buscar raíces de jícama. Mientras trabajaba, escuchó un ruido seco y un grito masculino que hizo eco entre las paredes del cañón. Se enderezó de inmediato. No era común oír voces humanas allí, menos aún un grito de dolor. Se agachó detrás de un matorral, su corazón latiendo con fuerza. Vio, a lo lejos, a un jinete tambaleante y en el suelo, el cuerpo retorcido de una serpiente decapitada.
Reconoció al instante el patrón moteado y el cascabel aún vibrante. Cascabel del desierto, pensó. Su veneno podía matar en cuestión de minutos si entraba directo al torrente sanguíneo. Isabela dudó. Las últimas veces que se había topado con vaqueros forasteros no le había ido bien. Algunos la habían llamado bruja, otros la habían perseguido por no querer servirles. Ella había aprendido a esconderse. Pero aquella escena era distinta. El hombre estaba en peligro real. Lo vio caer de rodillas y luego desplomarse. Era un vaquero de mediana edad, de rostro curtido, que parecía fuerte y acostumbrado al trabajo duro. Ahora, sin embargo, era solo un cuerpo extendido sobre la arena, vulnerable como un niño. El código de su abuela resonó en su cabeza. Si puedes salvar una vida, hazlo, aunque luego te juzguen. Isabela tragó saliva. Sabía lo que implicaba acercarse. Si el hombre la confundía con una ladrona, podría atacarla cuando despertara. Pero también sabía que cada minuto contaba. El veneno de cascabel, si no se extraía pronto, avanzaba rápido por la sangre y podía paralizar el corazón. Se quitó la mochila de cuero que siempre llevaba consigo. Dentro había vendas, cuchillas, hierbas para desinflamar y una pequeña botella de alcohol. Revisó con rapidez. No tenía ningún antídoto específico para ese veneno. Su única opción era el método más antiguo, el más peligroso y el más malinterpretado: succionar el veneno directamente de la herida para sacarlo antes de que llegara a órganos vitales. Un acto que exigía precisión, sangre fría y, sobre todo, decisión. Mientras descendía la pendiente, evaluó al vaquero. Tenía la piel muy pálida y los labios azulados. El muslo estaba hinchado, con 2 marcas profundas donde los colmillos habían perforado. El pañuelo que había intentado atarse como torniquete estaba flojo. El veneno ya avanzaba. «Tengo que hacerlo ya», se dijo Isabela. El lugar de la mordida estaba muy arriba, casi en la ingle. Aquello la hizo vacilar. Era un desconocido. No podía pedirle permiso. Si sobrevivía, tal vez la acusaría de haberlo tocado con malas intenciones. Pero si no actuaba, moriría en pocos minutos. Se arrodilló junto a él. Su respiración era irregular y murmuraba palabras incoherentes. Isabela le puso una mano en la frente para comprobar su temperatura. Ardía. Con la otra sacó su cuchillo y con un movimiento rápido hizo un pequeño corte sobre las marcas para que la sangre fluyera y con ella parte del veneno. La herida se llenó de un líquido oscuro. Se llevó la mano al corazón, respiró hondo y bajó la cabeza. Por un momento, el desierto entero pareció contener la respiración. Ni un ave se movía, solo se oía el zumbido lejano de los insectos. Isabela sabía que aquel instante la definía: actuar o mirar morir. «Perdóname, Dios», murmuró y se inclinó más. Sus labios rozaron la piel caliente y comenzó a succionar el veneno, escupiéndolo a un lado, repitiendo el proceso con urgencia. Mientras lo hacía, sus pensamientos eran un torbellino. Si vive, tal vez me odie. Si muere, al menos habré intentado salvarlo. En su mente aparecieron las enseñanzas de su abuela, los remedios, los rezos. A cada sorbo sentía el sabor metálico y amargo del veneno mezclado con sangre. Su corazón latía tan rápido como el del hombre que trataba de rescatar. Cuando se detuvo a tomar aire, vio que el vaquero parpadeaba débilmente. Su mirada era confusa, como si no entendiera lo que sucedía. Isabela le habló con voz firme pero suave. «No te muevas. Te estoy salvando la vida». Entonces volvió a su tarea, más decidida que nunca. El destino había cruzado sus caminos y no había vuelta atrás. Isabela se inclinó de nuevo sobre la herida. El aire del cañón estaba inmóvil, sofocante. A cada respiración sentía que el calor le llenaba los pulmones como brasas. Sabía que el veneno de cascabel era traicionero. Aunque hubiera conseguido extraer parte, la toxina seguía avanzando. No bastaba con una succión rápida. Había que insistir, drenar y mantener la presión, o el hombre no pasaría de esa tarde. El vaquero abrió los ojos apenas un instante, y en ellos brilló una mezcla de miedo y vergüenza. Con voz rota alcanzó a balbucear. «¿Qué? ¿Qué está pasando?» Isabela le sostuvo la mirada para calmarlo. «Te mordió una víbora. Estoy sacando el veneno. No hables, respira despacio». Miguel intentó incorporarse, pero la debilidad lo devolvió al suelo. Sus músculos temblaban y el sudor empapaba su camisa. Sintió un latido violento en la pierna, como si algo vivo tratara de abrirse camino por sus venas. Isabela miró a su alrededor buscando algo que pudiera ayudarla. Vio su cantimplora medio llena, un manojo de hierbas secas, su cuchillo y el pañuelo ensangrentado. «No tengo nada más», tragó saliva. En la choza tenía ungüentos mejores, pero el trayecto era largo y pedregoso. Moverlo ahora podía acelerar el veneno. Si no hacía algo más en ese momento, la muerte se llevaría al hombre frente a ella. Por un instante dudó.
Recordó las historias de su abuela sobre mujeres acusadas de hechicería por haber tocado a un forastero sin permiso, incluso al salvarle la vida. Recordó también las miradas sucias de ciertos hombres del pueblo cuando la veían pasar, el peligro constante de ser mujer sola en territorio hostil. Y ahora, allí, debía poner sus labios sobre el muslo de un desconocido muy cerca de la ingle y seguir succionando veneno. ¿Qué pensaría él si sobrevivía? ¿La insultaría? ¿La acusaría de haberlo aprovechado? Isabela apretó los ojos un segundo. Podía marcharse y dejar que el veneno hiciera su trabajo. Nadie sabría que estuvo allí. Era lo más seguro para ella. Pero en su interior se encendió una voz más fuerte. Si puedes salvar una vida, hazlo, aunque te cueste. Aquella frase, repetida tantas veces por su abuela, se volvió un latido en su pecho. Abrió los ojos y vio el rostro de Miguel. Pese a la fiebre, tenía facciones firmes, como talladas en piedra. Un hombre de trabajo, curtido por el sol, que ahora respiraba como un niño asustado. La imagen la golpeó. No era un extraño cualquiera. Era una vida que podía apagarse ante ella si no actuaba. Inspiró hondo, se recogió el cabello en un nudo y ajustó su pañuelo para no distraerse. Con el cuchillo amplió ligeramente el corte de la mordida para facilitar la salida del veneno. La sangre oscura brotó con más fuerza. Se inclinó otra vez sin importar ya la vergüenza y comenzó a succionar de nuevo. Esta vez con más decisión, más rápida, escupiendo el líquido a un lado y enjuagándose la boca con pequeños sorbos de agua entre cada succión. El sabor metálico y amargo era insoportable, pero Isabela se obligó a continuar. Sentía el pulso del vaquero bajo sus manos. Podía notar cómo cada espasmo de su pierna correspondía a un latido débil en su pecho. Rezó en silencio, palabras aprendidas en 2 lenguas, pidiendo fuerza para resistir y precisión para no fallar. Miguel la miraba entre delirios. Veía su rostro inclinado sobre él, sus trenzas cayendo hacia adelante, sus ojos oscuros brillando con una determinación que no comprendía. Quiso agradecer, pero su lengua estaba pesada y solo emitió un gemido. Entonces, por primera vez en su vida, aceptó que su destino estaba en manos de alguien más. Isabela terminó una ronda más y se apartó apenas para observarlo. La hinchazón parecía haberse detenido un poco. El color de los labios seguía pálido, pero la respiración ya no era tan superficial. Era una señal mínima, pero era todo lo que necesitaba para seguir. Ajustó el torniquete improvisado, mojó un trapo en agua y le limpió el sudor de la frente. Sabía que había hecho lo más urgente, pero también que el peligro no había pasado. Tenía que trasladarlo a su refugio para aplicar cataplasmas y controlar la fiebre. Sin embargo, mover a un hombre inconsciente por el desierto era una tarea titánica. Se mordió el labio pensando rápido. Tengo que encontrar la manera de llevarlo sin que muera en el camino. Esa era la siguiente decisión desesperada. El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo las rocas de naranja. El tiempo corría, y con él, la vida del vaquero. Isabela sabía que el destino la había puesto en un punto de no retorno. Ya no era solo la desconocida que pasaba por allí. Ahora era la única barrera entre Miguel y la muerte. El sol empezaba a declinar, tiñendo las paredes del cañón con tonos anaranjados y violetas. La sombra de las rocas alargaba sus dedos sobre la arena ardiente. Isabela sabía que esa caída de luz era engañosa. El calor no cedía y la noche traería frío extremo. Miguel seguía inconsciente, respirando con dificultad. La mordida parecía estable, pero la fiebre subía. Había ganado tiempo, no la batalla. Se levantó un momento para tomar aire. Su corazón latía con la misma fuerza que cuando cazaba con su padre de niña, escondida detrás de matorrales, esperando a que pasara la presa. Miró al vaquero inerte sobre la arena y comprendió que no podía dejarlo allí. Si se queda, muere. Si lo muevo, tal vez también, pero al menos habrá una oportunidad. Se arrodilló otra vez junto a él. Con manos rápidas revisó la herida, el torniquete y su pulso. Todavía débil. Necesitaba trasladarlo a su choza, donde tenía hierbas frescas, agua limpia, barro medicinal y telas secas. Allí podría enfriar su cuerpo y controlar la inflamación. Aquí, en medio del cañón, estaba a merced del sol y los depredadores nocturnos. Primero probó levantarlo sola, metiendo las manos debajo de sus hombros. Miguel era más pesado de lo que parecía. Apenas logró arrastrarlo unos centímetros antes de quedar sin aire. Así no voy a poder. Miró alrededor. Había ramas largas, matorrales secos y su caballo todavía atado unos metros más arriba. La idea le vino como un relámpago. Improvisar una camilla y engancharla al caballo para que lo arrastrara hasta su refugio. Se puso de pie. Buscó 2 ramas resistentes y las cruzó con sogas y trozos de tela de su propia manta. En cuestión de minutos armó una especie de travesaño, un rudimentario traboy, como los que usaban los pueblos nómadas para transportar heridos.
Luego desató el caballo de Miguel, que al principio se resistió, nervioso por el olor de la sangre y la serpiente muerta. Con palabras suaves en 2 idiomas y caricias en el cuello, Isabela lo calmó. El animal, confiando en ella, dejó que le ajustara las cuerdas. Volvió junto a Miguel. Se inclinó sobre él y le habló al oído. «Voy a llevarte a un lugar seguro. Aguanta un poco más». El vaquero abrió los ojos apenas un instante, nublados de fiebre, y murmuró algo inaudible. Isabela le acomodó los brazos sobre el pecho y, con esfuerzo, deslizó su cuerpo sobre la camilla improvisada. Cada movimiento la hacía sudar, pero su determinación era férrea. Aseguró las sogas del trabuaz al caballo y tiró suavemente. El animal comenzó a andar despacio, arrastrando la camilla por el sendero de arena. Isabela caminaba a un costado, vigilando que Miguel no se deslizara ni que las piedras golpearan demasiado su pierna herida. El trayecto era largo, casi 2 kilómetros de terreno irregular hasta la entrada de su choza. Pero era su única opción. Mientras avanzaban, Isabela sentía que cada paso era una apuesta. Podía notar cómo el calor del cuerpo de Miguel aumentaba. Su respiración era más ruidosa. A ratos se inclinaba para humedecerle los labios con agua para que no se deshidratara del todo. Rezaba en silencio, mezclando palabras de su abuela con súplicas espontáneas. «Que no se me muera, que no se me muera». El paisaje iba cambiando lentamente. Menos arena, más rocas y matorrales altos. El viento empezó a soplar desde el oeste, trayendo olor a tierra fresca. A lo lejos, casi invisible, estaba la entrada camuflada de la cueva donde vivía Isabela. Sus piernas dolían, pero al verla sintió un alivio inmenso. Ya casi llegamos. Cuando al fin llegaron, el cielo estaba pintado de púrpura. Isabela detuvo al caballo y se apresuró a desatar las sogas. Arrastró con cuidado al vaquero hacia adentro de la cueva, donde la temperatura era más fresca y había una cama de pieles. Lo colocó sobre ellas, le quitó las botas y la camisa sudada para que su cuerpo respirara. Le puso un paño húmedo en la frente y revisó de nuevo la mordida. El muslo seguía inflamado, pero el color de los labios no se había puesto más azul. Era buena señal. Sacó de un estante de piedra varios frascos con ungüentos, hojas secas y un mortero. Con manos ágiles comenzó a triturar plantas, mezclar barro y preparar una cataplasma. Mientras molía, miró al hombre inconsciente. Había arriesgado su anonimato y su refugio por él. No sabía si era un bandido, un cazador de recompensas o simplemente un vaquero cualquiera. Pero en ese momento ya no importaba. Había elegido salvarlo, y esa decisión la había marcado. El viento nocturno entró en la cueva trayendo un olor a lluvia lejana. Isabela colocó la cataplasma sobre la herida, ajustó un vendaje y se sentó junto a él, agotada pero atenta. Sabía que las próximas horas serían críticas. Fiebre, delirios, quizás convulsiones. Tendría que vigilarlo sin dormir. Lo miró un instante más y susurró. «No me dejes sola con esta carga. Vuelve. Lucha». Miguel, aún en su inconsciencia, pareció respirar más hondo. Y por primera vez desde el ataque, Isabela permitió que una chispa de esperanza la calentara por dentro. El interior de la cueva era fresco y olía a hierbas secas. La luz del atardecer se filtraba por la estrecha entrada en haces dorados que apenas iluminaban el cuerpo de Miguel sobre las pieles. Isabela había terminado de aplicar la cataplasma, pero no se permitió descansar. Las siguientes horas serían decisivas. Sabía por experiencia que el veneno podía reaccionar de maneras imprevisibles. Aunque hubiese conseguido extraer gran parte, la toxina aún estaba en la sangre y podía provocar fiebre, convulsiones o parálisis. Se sentó junto a él con un cuenco de agua, vigilando cada respiración. Miguel sudaba profusamente, la camisa pegada al torso desnudo. Sus labios secos murmuraban palabras sueltas, nombres que Isabela no reconocía. A ratos gemía, como si soñara con algo doloroso. Ella le apartaba el cabello de la frente y le humedecía los labios con agua fresca. En su mente repetía una lista de pasos. Controlar la temperatura, cambiar los vendajes, preparar un té para limpiar la sangre, encendió un pequeño fuego en el rincón más profundo y puso a hervir agua en una olla de barro. Mientras el líquido borboteaba, trituró hojas de manzanilla del desierto y corteza de mezquite, un remedio que su abuela usaba para purificar y calmar los nervios. El aroma llenó la cueva mezclándose con el olor a humo. Vertió la infusión en un jarrito y con cuidado acercó la taza a los labios de Miguel, inclinándole la cabeza para que bebiera a sorbos. El vaquero bebió inconscientemente, sus manos temblorosas buscando algo en el aire. «Tranquilo», susurró Isabela. «Estás a salvo». El hombre abrió los ojos apenas un instante, turquesas bajo la fiebre, y pareció enfocarla. Intentó hablar, pero solo salió un hilo de voz. «¿Dónde? Estoy en mi refugio. Te salvé de la víbora. Bebe y descansa».
Los ojos se le cerraron de nuevo, aunque sus músculos se relajaron ligeramente. Era un buen signo, su cuerpo aceptaba el té. Durante las horas siguientes, Isabela repitió ese ciclo: cataplasma, agua, infusión, paños fríos en la frente. Sus propias fuerzas flaqueaban, pero no se permitía sentarse por mucho tiempo. Afuera, el viento nocturno soplaba con un ulular grave que entraba por la boca de la cueva. De vez en cuando algún coyote aullaba a lo lejos. Ella, sin embargo, se sentía dentro de un mundo aparte, reducido al espacio entre su paciente y sus manos. En uno de los delirios, Miguel habló más claro. Mencionó un rancho, un nombre de mujer, Elena, y algo sobre una deuda. Isabela lo escuchó en silencio, con la mezcla de curiosidad y respeto de quien sabe que está oyendo confesiones involuntarias. No le preguntó nada. Lo importante era mantenerlo vivo. Al amanecer, tras una noche casi en vela, la fiebre alcanzó su punto más alto. Miguel comenzó a temblar violentamente. Sus dientes castañeteaban y la piel de la pierna se puso aún más roja. Isabela le sujetó los hombros y le habló con firmeza para que respirara. Le retiró la cataplasma y preparó otra nueva, esta vez mezclando arcilla fría del arroyo con hojas frescas. La aplicó presionando suavemente, rezando en su lengua materna. Su abuela decía que esas palabras llamaban al cuerpo para que regresara. El temblor fue cediendo poco a poco. La respiración del vaquero se volvió más profunda. Cuando al fin se calmó, Isabela sintió que un peso enorme se le desprendía del pecho. Se dejó caer de rodillas junto a él, exhausta, y por primera vez en muchas horas respiró hondo. El aire de la cueva olía ahora a barro, hierbas y sudor, pero también a vida. Se recostó contra la pared de piedra sin apartar la vista de Miguel. Había arriesgado todo por ese desconocido y todavía no sabía si sobreviviría. Sin embargo, en ese instante comprendió que no lo había hecho esperando gratitud ni recompensa. Lo había hecho porque no podía actuar de otra manera. Porque en el desierto, cuando dos destinos se cruzan, la vida de uno puede depender por completo de la decisión del otro. Miguel se movió débilmente, girando la cabeza hacia ella. Entreabrió los ojos y con un hilo de voz dijo: «Gracias». No pudo decir más, pero esa palabra le bastó a Isabela para seguir luchando. Preparó más agua, ajustó el fuego y se dispuso a vigilarlo otra noche más. La batalla contra el veneno aún no había terminado, pero la esperanza comenzaba a tomar forma en la penumbra de la cueva. El sol del desierto ya se había levantado alto cuando Miguel abrió los ojos. La luz dorada entraba a chorros por la entrada de la cueva y dibujaba en las paredes formas ondulantes. El aire olía a humo, arcilla húmeda y a las hierbas que Isabela había usado toda la noche. Durante unos segundos no supo dónde estaba ni qué le había ocurrido. Solo sentía la pierna entumecida envuelta en vendas frescas. Cuando su mirada se acostumbró a la penumbra, vio a la mujer sentada cerca del fuego, removiendo una olla con expresión cansada pero serena. «Despiertas», dijo ella sin volverse, como si lo hubiera sentido antes de verlo. Miguel intentó incorporarse, pero un mareo lo obligó a recostarse otra vez. «No te esfuerces. El veneno se va, pero necesitas reposo». Él tragó saliva. Sus labios agrietados apenas pudieron formar palabras. «Me salvaste la vida». Isabela le ofreció un cuenco con un caldo claro hecho de huesos y raíces. Miguel lo bebió despacio. El sabor era simple pero reconfortante. Cada sorbo parecía devolverle fuerzas. Entre trago y trago, la miraba de reojo. Aquella mujer de piel morena y ojos negros, manos fuertes, vestida con prendas sencillas, irradiaba una calma extraña, casi orgullosa. No era la primera vez que ella curaba a alguien, se notaba. «No todos habrían hecho lo que tú hiciste», murmuró él. «Podías haberme dejado allí». Isabela encogió los hombros. «En el desierto, si no ayudamos, morimos todos. Mi abuela me enseñó eso». Hubo un silencio. Afuera cantaba un censontle. Miguel respiró hondo. Era la primera vez que no sentía miedo desde el ataque de la víbora. Cuando terminó de comer, sus ojos se humedecieron. Tal vez por la fiebre, tal vez por la gratitud, comenzó a hablar sin planearlo. Le contó que era capataz de un rancho lejano, que había salido a reunir ganado perdido y que llevaba días solo siguiendo rastros. Mencionó a Elena, la mujer que había amado y perdido hacía 2 inviernos, y la deuda que lo perseguía desde entonces. Hablar en voz alta, allí en la penumbra, le aliviaba una carga. No sabía por qué le confiaba todo eso a una desconocida. Quizás porque en ese instante ella era lo único que tenía. Isabela escuchaba en silencio, sin interrumpirlo. Sus dedos jugaban con una ramita que dibujaba círculos en la arena del suelo. Cuando él se detuvo, lo miró con un gesto que no era de lástima, sino de comprensión. «Todos cargamos algo», dijo suavemente. «Yo también perdí a los míos. Esta cueva es lo único que me queda». Sus palabras flotaron entre ellos como humo. Miguel la miró con una mezcla de respeto y curiosidad. «¿Por qué vives sola aquí?» Ella bajó la mirada removiendo las brasas.
No es una historia para este momento. Lo importante es que te recuperarás. Ese intercambio, breve pero honesto, rompió algo en ambos. El vaquero dejó de sentirse un extraño. La curandera dejó de verlo como un simple herido. Era como si el veneno hubiera abierto una puerta para los dos. Al borde de la muerte las máscaras sobraban. El resto de la tarde transcurrió en silencio, pero ya no era un silencio tenso. Miguel dormía a ratos y cada vez que despertaba veía a Isabela vigilando el fuego o moliendo hierbas. En su interior nacía un respeto profundo, incluso una calidez inesperada. Ella, por su parte, se sorprendía observándolo. Pese a la debilidad, sus manos eran firmes, de hombre que trabaja la tierra. Su voz, cuando no deliraba, era suave, como un río. Al caer la noche, mientras renovaba el vendaje, Isabela le habló en su lengua materna para calmarlo. Miguel no entendió las palabras, pero sintió su tono y cerró los ojos confiado. La fiebre había bajado. Afuera las estrellas llenaban el cielo, y dentro de la cueva, dos desconocidos compartían un mismo respiro, unidos por la fragilidad y la esperanza. La tercera mañana en la cueva llegó con un aire distinto. Ya no se sentía el olor acre del veneno ni la fiebre ardía en la piel de Miguel. El sol entraba a través de la rendija de la entrada como un hilo de oro, y en lugar de sentirse perdido, el vaquero percibió algo parecido a paz. Se incorporó despacio, con cuidado, y comprobó que la pierna seguía vendada, pero ya no dolía como antes. Solo quedaba un hormigueo profundo como de vida que regresa. Isabela estaba fuera, inclinada sobre un arroyo que corría junto a unos matorrales. Con las manos recogía agua en una vasija y murmuraba en su lengua materna, como si le hablara al agua. Al escuchar pasos detrás de ella, se giró. «Estás de pie», observó con una leve sonrisa. «Eso es buena señal». Miguel se apoyó en la entrada de la cueva, respirando el aire fresco del amanecer. Por primera vez desde el ataque, la luz del desierto no le parecía hostil. Caminaron juntos hasta una roca cercana, donde ella le ofreció agua fresca y pan de maíz endurecido. Comieron en silencio. El viento levantaba remolinos de polvo que brillaban al sol. Miguel la miraba de reojo. Había algo en esa mujer que no se parecía a nadie del rancho, ni siquiera a las curanderas de pueblo. No solo lo había salvado, lo había cuidado con paciencia y dignidad sin pedir nada. «No sé cómo pagarte», dijo él al fin. «Mi vida ahora te pertenece». Isabela frunció el ceño y negó con la cabeza. «No me debes nada. El desierto nos pone pruebas. Hoy fue tu turno, mañana puede ser el mío». Pero en su voz había un matiz suave, casi cómplice. No era desinterés, era otra cosa, como si ella también sintiera que ese encuentro estaba cambiando algo en su interior. Pasaron un rato recorriendo los alrededores para que Miguel ejercitara la pierna. Ella le enseñó plantas y rastros, cómo distinguir un nido de víbora, cómo leer el viento para saber si hay tormenta. El vaquero, acostumbrado a mandar y trabajar duro, se encontraba escuchando como un aprendiz. Cada frase de Isabela le sonaba a sabiduría antigua. Ella, por su parte, se sorprendía de que él prestara tanta atención, de que sus ojos claros brillaran cuando hablaba. A medida que caminaban, el aire entre ellos cambiaba. Ya no era la atención del enfermo y su cuidadora. Era otra cosa más cercana, un entendimiento silencioso, un respeto mutuo. Cuando Miguel tropezaba y ella le ofrecía la mano, él sentía que no solo le ayudaba a sostenerse, sino que le transmitía calor. Cuando ella reía ante una de sus torpes bromas, él notaba que la cueva se volvía menos oscura, el desierto menos hostil. Al volver al refugio, Miguel se sentó frente al fuego. Se quedó mirando las llamas y casi sin darse cuenta habló. «Allá afuera siempre me sentí solo, aunque estuviera rodeado de gente. Aquí no me siento así». Isabela, que estaba moliendo semillas en un cuenco, se detuvo. Lo miró con los ojos grandes, negros, serios. Luego, muy despacio, dijo: «Yo también he estado sola mucho tiempo. Tal vez por eso te encontré». Esas palabras quedaron suspendidas entre ellos. No era una declaración abierta, pero en ese instante ambos entendieron que había algo más que gratitud. La víbora, el veneno, la cueva, todo parecía haber sido el escenario de un encuentro inevitable. Al caer la tarde, mientras el cielo se teñía de rojo, Isabela salió a recoger leña. Miguel la siguió cojeando. La ayudó a cargar los troncos, aunque ella protestó que debía descansar. Entre risas suaves y silencios, regresaron al refugio con la carga. El fuego crepitó fuerte esa noche. La soledad del desierto ya no era la misma para ninguno de los dos. Se había transformado en un espacio compartido. Miguel, recostado, miró a Isabela mientras ella soplaba las brasas. Por primera vez en mucho tiempo sintió que no huía de nada ni debía pagar ninguna deuda. Sentía que la vida le había dado una segunda oportunidad y que esa oportunidad tenía ojos negros y manos firmes. El desierto amaneció azul y dorado. Después de varios días de cuidados, Miguel se levantó por fin sin sentir la pierna pesada.
Se apoyó en la roca que servía de marco a la entrada de la cueva y respiró profundamente. El aire olía a polvo, a flores del mezquite y a humo apagado. Isabela estaba agachada junto al arroyo, recogiendo agua como cada mañana. Su silueta, recortada contra el cielo claro, le pareció a Miguel la imagen misma de la vida que vuelve después de la muerte. «Ya casi estás sano», dijo ella al verlo acercarse. «Gracias a ti», respondió él. «Si no fuera por tus manos, no estaría aquí». Ella sonrió levemente, pero no dijo nada. En su rostro había una mezcla de alivio y algo parecido a tristeza. Sabía que tarde o temprano él debía irse. El desierto no retiene a nadie. Miguel la ayudó a cargar la vasija de agua hasta la cueva. Caminaban en silencio, oyendo solo el crujido de la arena bajo sus botas. Al llegar, él dejó la vasija en el suelo y se quedó mirándola. «Tengo que volver al rancho», dijo con voz baja. «Mis hombres me darán por muerto». Isabela asintió. Así es la vida del que pertenece a otro sitio. Pero en sus ojos brillaba un destello de algo no dicho. Miguel se sentó frente al fuego apagado y pasó los dedos por la venda de su pierna. Sabía que físicamente ya podía viajar, pero dentro de él había algo que no quería moverse. Había llegado a la cueva arrastrado por el veneno y el miedo. Ahora se marcharía con una deuda que no se pagaba con dinero ni favores. Se marcharía con la sensación de haber encontrado algo imposible en mitad de la nada. «No sé cómo agradecerte», repitió. Isabela se acuclilló a su lado y le puso una mano en el hombro. Era un gesto sencillo, sin ceremonias, pero Miguel sintió un calor profundo. «No tienes que agradecer», dijo ella. «Lo que pasó nos cambió a los dos. Eso es suficiente». Pasaron la mañana juntos recogiendo hierbas y revisando la pierna. A cada paso Miguel se sentía más fuerte y a la vez más consciente de lo que dejaba atrás. Cuando el sol estuvo alto, preparó su caballo, que había pastado cerca de unos matorrales. Ajustó la silla, comprobó las riendas. Cada gesto tenía un peso nuevo, como si estuviera despidiéndose no solo de un lugar, sino de una forma de vivir. Isabela lo miraba desde la sombra de la cueva. No le pidió que se quedara ni trató de ocultar la emoción en sus ojos. En su mundo, las despedidas eran parte del camino. Sin embargo, cuando Miguel montó al caballo y giró para mirarla, ella dio un paso al frente. «Cuando el veneno entró en tu cuerpo», dijo, «pensé que ibas a morir en mis brazos. Pero luchaste. Quizá eso significa que todavía tienes cosas que hacer allá afuera». Miguel asintió. «Y quizá tú también, pero si algún día necesitas ayuda o solo quieres salir de este desierto, mi rancho tendrá siempre un sitio para ti». Isabela inclinó la cabeza. No prometió nada, pero en su mirada había una chispa de esperanza. El vaquero espoleó suavemente al caballo. Avanzó unos metros, luego se detuvo y volvió la vista atrás. La figura de Isabela, erguida frente a la cueva, parecía pequeña y enorme al mismo tiempo. Una mujer sola en medio del desierto que le había devuelto la vida. Miguel levantó la mano en un gesto de despedida. Ella levantó la suya. El caballo partió despacio levantando polvo dorado. A cada paso el horizonte se abría más y más. Pero en el corazón de Miguel quedaba un hilo invisible que lo unía a la cueva y a la mujer que lo había salvado. El desierto era inmenso, pero ya no le parecía vacío. Isabela lo siguió con la mirada hasta que la figura se perdió entre las dunas. Luego volvió a la cueva, al fuego y a sus hierbas, pero algo dentro de ella también había cambiado. Tal vez, pensó, aquel encuentro no había terminado. Tal vez solo era el comienzo de otro camino. En ese instante un viento suave entró en la cueva trayendo el olor de las flores del mezquite y por primera vez en mucho tiempo Isabela sonrió con esperanza.